No, yo creo que el origen de la arquitectura es a partir de la necesidad, porque la arquitectura es práctica y teórica y además surge a partir del instinto de la supervivencia del ser humano. En cambio, yo creo que el origen de la arquitectura es el rito, porque es la representación de la mentalidad humana, es arte más representación del cosmos. El hombre es su primitivo origen sin más auxilio, sin más guía que el instinto natural de sus necesidades. Además necesita un lugar donde reposar. Sí, la arquitectura resguarda y protege del viento, de los animales y la lluvia, pero ¿dónde queda la necesidad del hombre de ponerle sentido a todo lo existente? Es que el rito no se hace rito, el rito se vuelve rito. Lo primero es lo primero. Surge el instinto y este se lleva al rito. Las cosas no se hacen porque sí, la arquitectura no es solo un container que resguarda, no es solo un instinto, debe tener un significado. Sabemos que el hombre construye desde hace más de 5.000 años, desde el Neolítico, y damos por sentado que existe una diferencia entre las estructuras desarrolladas por cientos de animales y lo hecho por el hombre, mas nunca nos hemos preguntado acerca de lo que hace a una de ellas sobresalir sobre la otra. Para ello, más vale empezar por interrogarnos acerca de los inicios. ¿Reconocemos realmente en qué momento el hombre construyó por primera vez? ¿Conocemos la intención con la que el hombre de este periodo levantaba dólmenes y minirias? ¿De dónde venía la arquitectura en tiempos remotos? Pues bien, según Fustel, el origen de la arquitectura se ve desde las cosas en común que tiene el ser humano, sus creencias, planteando que esa cosa universal es el rito. En otras palabras, es posible establecer que las primeras manifestaciones de arquitectura son obras literalmente hechas en respuesta al rito. El rito trata del entendimiento de la muerte como el centro de todo. Antes de concebir y adorar a Indra o a Zeus, el hombre adoró a los muertos, tuvo miedo de ellos y les elevó sus preces. El alma es evocada de la vida resguardada mediante el fuego, elemento que evoca la vida y el alma. Esto a su vez convierte el mismo fuego en el motor del lugar y el lugar, propiciando el encuentro y la conformación de la familia, pues al extinguirse el fuego, el hogar se extingue. A partir de que el rito trata la muerte como el entendimiento de todo, Fustel en su libro afirma que no bastaba que el cuerpo fuese enterrado en la tierra, ya que había que observar además unos ritos tradicionales y pronunciar determinadas fórmulas. Ejemplo de ello, en Grecia y Roma el rito se basa en el fuego sagrado, donde la casa de un griego o de un romano encerraba un altar, donde siempre tenía que haber un poco de ceniza y carbones encendidos, ya que en caso de que el fuego se extinguiera era un dios que dejaba de existir, y todo esto logrando demostrar que el rito es la materialización del mito y la arquitectura es la que alberga ese mismo rito. De esta forma lo hace saber Virgilio, pues consideraba que tras los funerales lo que se hacía era encerrar el alma en la tumba, de forma tal que se pensaba que al seguir viviendo bajo tierra, éste podía experimentar sentimientos de bienestar o sufrimiento. De igual forma, se entiende el morir como un convertirse en Dios, viendo a los muertos como dioses subterráneos que tienen su morada en la tumba y por consiguiente, las tumbas son entendidas como los templos de dichos dioses. De esta manera, es como el hombre recibe de Dios el proyecto para su templo, teniendo como objetivo principal el proteger el fuego, el albergar el rito. El rito alude al símbolo. La simbología del lugar se crea a partir de la selección del mismo lugar y crece a partir del rito. Pues bien, las casas no se hacen porque sí y no pueden ser solo un container que resguarda ya que debe tener un significado. Las primeras construcciones fueron de naturaleza mágica y luego de esto el sentido simbólico se fue adueñando de ellas. Por ejemplo, en Egipto el sentido mágico y el simbólico se encuentran directos, pues su arquitectura se levanta hacia sus dioses y en torno a la muerte. Las pirámides, por ejemplo, pueden ser reconocidas como abstracciones de montañas, donde ponen su solidez como limitación a la separación del alma y el cuerpo, encontrando en ellas su tumba y su resurrección. También, la arquitectura puede explicarse desde los orígenes míticos, aquellos no situados en ningún tiempo ni espacio y solo fundados en el recuerdo. Un ejemplo evidente es el de Babel, el edificio imposible de construir que se ha convertido en símbolo por excelencia propia de una utopía arquitectónica. En lo que respecta a las primeras nociones de arquitectura, es evidente cómo la cueva no es arquitectura hasta que el hombre la habita, pues solo en ese momento es cuando deja de ser instinto y adquiere el carácter simbólico al tener modificaciones propias del entorno y la cultura de los individuos. De esta manera, la abstracción hecha por los primeros hombres es la representación y materialización del sentido mágico de la arquitectura, el rito. De igual forma, es claro como en el caso de la cabaña, el hombre no busca la abstracción, sino que por el contrario va tras lo práctico y lo pragmático, entendiéndola de esta forma no como una composición, sino como un accidente espacial. En dicho accidente, lo único que se busca es la protección de forma tal que solo se hace presente el placer material, en el sentido que sirve como protección, mas en ningún momento existe un placer espiritual, no existe el rito. Es imposible negar que la arquitectura no es solo un instinto,
pues siempre tiene algún significado o no se podría considerar arquitectura. Desde que el hombre está predeterminado por la cultura de la arquitectura, es la representación de la mentalidad humana, el arte y del cosmos. Se encarga de atraer al mundo de la abstracción a tal punto que el ser humano puede representar una visión cosmopolita. Y entonces, ¿qué sucede si el rito es una necesidad?